hemos tenido que aprender a vivir con una migración importante. Nosotros en eso hemos sido muy parroquiales toda la vida. A veces ni hay en nuestro país tanto contacto entre regiones como podría ser por temas de la topografía, de lo caro que es viajar en Colombia, etcétera, pero sí que hemos estado muy lejanos de ese fenómeno migratorio, pero además, según un informe del Banco Mundial, en un documento que conocimos a finales de 2018, dice que si bien la migración venezolana se da por razones económicas, hay algunas características que podrían llevar a pensar que esta migración tiene rasgos similares a una crisis de refugiados. Yo sé que aquí ya algunos colegas han planteado que es distinto, pero quiero retomar ese informe del Banco Mundial porque sí hay rasgos y eso nos ayuda a entender el fenómeno al que estamos enfrentados, porque además de la rapidez en la migración, pues hay otra condición que es la vulnerabilidad socioeconómica de la mayoría de las personas que llegan en esta oleada migratoria de Venezuela. Y claramente, si bien el 2020 marcó una diferencia con la tendencia que ya venía, es que veníamos con tendencias de crecimiento cerca al 90% de esta migración. En el 2020 bajó a un 18%, pero 18% es un montón. Que pasa es que nos acostumbramos a que era tan enorme que nos parece poco, pero es un movimiento bastante grande. Solo entre diciembre de 2020 a enero de 2021, la cantidad de ciudadanos venezolanos en el país creció en más de 13.000 personas. Casi el 20% en Bogotá está en Bogotá y esto nos da unas 340.000 personas. Y pese a ese enorme desafío, yo creo que la institucionalidad en Bogotá ha reaccionado bien. Y ustedes saben, colegas, que yo soy crítica en muchos aspectos de la administración anterior del alcalde Peñalosa, pero yo creo que hay que reconocerle su intención y su acción frente a este fenómeno migratorio, porque yo creo que en eso fue acertado e inició unas acciones que me parece que fueron un buen antecedente y quiero comparar un poco cómo hemos ido evolucionando en eso y quiero reconocerle a las instituciones también ese avance, porque era algo que no conocíamos. De hecho, aquí que tengo a Diana al lado, quiero reconocerle incluso al presidente Duque, que me parece que ha sido acertado en su posición frente al manejo de esta política, digamos, migratoria, al menos en su reconocimiento en los documentos de política pública. Entonces, por ejemplo, en educación, secretaria Edna, en 2018 se matricularon 3.800 niños y niñas venezolanos. 2019, primer trimestre, ya había 6.220, casi el doble en 2019. Para el 2020, en el sector oficial, ustedes nos reportan 44.671 niños y niñas. Esto es un avance importantísimo. Yo creo que eso hay que reconocerlo porque además es un esfuerzo que hacemos todos y todas en la ciudad. La Secretaría de Integración, Secretaría Cinia. En 2018, entre los distintos tipos de oferta, nos reportaron que atendieron 2.707 niños y niñas venezolanos. En 2020, la atención es de 5.414, también un avance importante en estos reportes que tenemos acá, porque hicimos debate en el 2019 y tenemos las cifras que en ese momento nos dio la administración. En salud, secretario Alejandro Gómez, había en 2018 un poco más de 453.000 atenciones, que es bastante, y en 2019 la cifra es de 799.000. Creo que no tenemos las cifras más actuales, así que en su intervención supongo que o espero que nos actualice con esto. También la Secretaría de la Mujer, que ahora tiene un proyecto específico para mujeres migrantes, me parece que es un acierto. Eso lo hemos dicho en varios debates. La situación de las mujeres que vienen de Venezuela es distinta
tiene unas connotaciones particulares y están padeciendo unos dramas enormes, trata de personas, explotación sexual, etcétera, algunas de ellas, algunas muy vulnerables, y eso requiere un abordaje especial. A eso no le sirve cualquier programa estandarizado que tenga el Estado. Este nuevo proyecto de la Secretaría de la Mujer incluye asesoría jurídica, entre otros temas para los de regularización, pero también tiene espacios psicoemocionales e investigación de fenómenos de xenofobia, violencia de género, etcétera. Un proyecto muy interesante, pero también sobre el cual quisiera preguntar si existe un vínculo entre este y la ruta de empleo o apoyos de emprendimiento o cualquier forma de generación de ingresos que se dan a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Perdóneme, la pregunta es si entre el de la Secretaría de la Mujer, esa apuesta, hay una vinculación con el de desarrollo económico, con la apuesta de desarrollo económico, que yo creo que ahí es donde nos falta aterrizar un poco más el apoyo a los migrantes en ese aspecto de las oportunidades desde la Secretaría de Desarrollo Económico. En otros campos, bueno, aquí ya este pedacito del balance no es el positivo, sino más bien donde vemos que hay un estancamiento en algunas acciones. Eso cuando comenzamos a advertir algunos temas en el 2019, esperábamos evolución en algunos aspectos y vemos que ahí estamos un poco frenados. Por ejemplo, en ese momento dijimos que el apoyo al empleo y a la generación de ingresos era algo que necesitaba reforzarse sí o sí en medio de esta crisis migratoria. Sin embargo, en las respuestas de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues se describen unas líneas muy generales. Entiendo que la secretaria está conectada, ¿verdad, presidente? Se describen unas líneas muy generales, o sea que hay unos proyectos, programas, acciones para empleo, para emprendimiento, para crédito, etcétera, y nos dicen que algunos venezolanos y venezolanas se han beneficiado de estos programas, pero no vemos, secretaria Carolina Durán, que supongo que nos está aquí viendo, no vemos en la respuesta que haya un abordaje específico con los migrantes. Y por eso le hago esa pregunta directamente. También creo que es importante que se articule este tipo de rutas del distrito con esquemas de empleabilidad y emprendimiento como los que tiene el SENA u otras entidades del orden nacional. Yo creo que eso es clave, que las personas que están en migración puedan tener oportunidades. Esa es la mayor integración siempre, digamos, pues es a veces muy pragmático decirlo, pero pues la mayor integración es que la gente tenga trabajo, que tenga una actividad, que tenga un ingreso, que pueda subsistir. También agregaría, entre lo que pueda faltar, es que haya más transversalización del enfoque de género, no tanto pues desde la Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer, aunque tiene esta tarea de ayudar a aterrizar esa transversalización, pues digamos es un compromiso que que debe asumirse desde otras entidades, y creo que esto también falta desde el nivel nacional. Mire, por ejemplo, hay indicadores que reflejan la inequidad de género en el acceso a empleo para las migrantes. Todas estas datos de inequidad, estas brechas de inequidad, pues por supuesto con las migrantes tampoco se salvan. Una tasa de ocupación femenina de 34.5% frente a una de hombres de más del 67.8%. O sea, hay una brecha de 33%, cuando la brecha promedio en el país es de 24.5%. Y así tenemos un montón de datos acá. El DAN encontró que antes de la cuarentena el 86.4% de los hogares con jefatura femenina podría consumir 3 comidas al día. Entre julio 2020 y febrero 2021 bajó a 58.2%. Los hogares de jefatura masculina que acceden a 3 comidas es de 68.5%, 10% más que aquellos hogares que están pues dirigidos por mujeres. Y finalmente, presidente, y ante el aumento de la migración y los hechos de inseguridad que han protagonizado algunos, yo creo que aquí también ha habido como una posición
clara del Consejo de Bogotá, poner como en su sitio, en su justa dimensión, la participación que pueda haber de parte de algunos migrantes en hechos delictivos. No es determinante. No es que llegaron los migrantes y cambió la seguridad en la ciudad. Hay muchísimos factores, pero ante esta relación que se hace, pues los casos de xenofobia han tendido a aumentar. Y cierro replicando el llamado que hacía el Banco Mundial desde 2018, que es que hay que priorizar el manejo institucional adecuado de estas situaciones que rechazan a los migrantes. Y si esto pues no se hace por urgencia, vamos a ver desbordadas algunas acciones de excesiva violencia en estas demostraciones de xenofobia, que a veces ya vemos en la calle de manera recurrente.